La materia, estudio y ensayo de materiales, voy a compartir pantalla porque la verdad que no tengo ni apunte, así voy siguiendo un orden. Es una materia linda, es una materia larga, en donde en la unidad 1 vamos a ver las características y las propiedades de los materiales. En la unidad 2 vamos a ver, áridos, en la 3 cales y yeso, en las 4 cemento, en la 5 agua, en la 6 mortero, en la 7 hormigón y después asfalto, madera, acero, qué sé yo, un montón de cosas en la parte teórica. Y en la parte práctica van a ir haciendo ensayos para conocer fundamentalmente las características físicas de esos materiales, las características físicas más usadas en la ingeniería de esos materiales. Entonces, esta materia nos permite conocer los materiales para poder ser usados en la ingeniería. A eso yo me refería hoy cuando le decía de que mucho de lo que aquí se aprenda son de esos conocimientos que uno en la vida sabe y no sabe por qué lo sabe ni dónde lo aprendió, pero que sabe que es así. Tiene mucho, pero mucho de conceptual esta materia. Así lo vamos a enseñar, así lo vamos a exigir y así queremos que ustedes lo aprendan también. No es necesario por ahí que se aprendan de memoria una definición exactamente de memoria, sin saber lo que significa. No tiene sentido. Tiene sentido saber el concepto fundamentalmente. Vamos a enganchar y a ver. Voy a presentar pantalla, todo tu pantalla pongo. ¿Quién es el experto acá en esto? Ahí está. ¿Me están compartiendo pantalla ahora o no? Sí, profe. Sí. Bueno, no sé lo que escribí acá, pero algo escribí con respecto a quién está destinada la materia, sobre todo porque la materia, como materia, si ustedes van a internet, van a encontrar muchísimo de estudio, muchísimo de materiales, muchísimo. El tema es hacia quién está destinada. Esta materia está destinada para futuros ingenieros que están en segundo año, que no tienen prácticamente ningún conocimiento previo de materiales ni de nada que se parezca. En otras facultades está este tipo de materia ubicada en otro ámbito, en donde ya conocen alguna parte de los materiales, ya conocen algunas características, y es más, está dividida. La mayoría de las facultades lo tienen dividido, lo tienen como conocimiento de los materiales e introducción al hormigón o algo parecido por otro. Nosotros lo tenemos todo junto, al hormigón con los materiales todos juntos. Por eso es importante aclarar a quién está destinado. Está destinado a ustedes y este apunte no es más que una recopilación de temas por ahí. Algunas cosas escribí yo, sí, no digo que no, pero muchas son recopilaciones de libros, otros autores, o sea que ojalá que no me jodan con el derecho de autor porque básicamente son recopilaciones destinadas fundamentalmente a un alumno de ingeniería. Fíjense donde dice enlaces útiles. Yo les sugeriría de que miren esa página que habla ahí, donde habla de contenido impress, gov.ar, no sé qué, ahí está el reglamento CIRSOC 201-2005, que es el reglamento que van a usar para esta materia, para estudio y ensayo, es uno de los reglamentos, ¿no? Y para hormigón armado 1 y para hormigón armado 2 le va a servir. Ténganlo, bájenlo, descarguen el archivo. Obviamente que del CIRSOC 201-2005 nosotros vamos a ver solamente la parte de las unidades 1, 2, 3 y 4, y capaz que 5, no me acuerdo. Pero todas las otras unidades son de otras materias, de hormigón armado 1, de hormigón armado 2, pero esas son las unidades, la 1, la 2, la 3, que hablan de árido, de agregado fino, de agregado grueso, de cemento, en el CIRSOC 201. Mírenlo. Después están un montón de enlaces útiles que son de información. Mírenlo si quieren, no es necesario. Quiero aclararles una cosa. Mucho, pero mucho de lo que está en estos, no sé cuántas páginas son como 300, creo que me dijeron alguna vez, o 400, no sé cuántas. Mucho de esto es información, mucho es información. El objetivo es que le quede a ustedes algo que les pueda ser útil en la vida laboral, profesional, en donde puedan, bueno,
necesitan saber algo de una norma y vayan a la carpeta y miren, ahí le va a decir qué norma era, la 1532, no sé qué. Bueno, posiblemente no se acuerden el número, pero si van a la carpeta y miran, se van a acordar el número. Entonces, por ahí, mucha de la información que vaya a ver acá tiene que ver con eso, con información. No es que nosotros les vamos a pedir que sepan de memoria todos los números de todas las normas, pues ni nosotros las sabemos, y aparte hay 50.000 millones, ni tampoco que sepan absolutamente todos los valores de todas las tablas, ni todo ese tipo de cosas. Queremos que conceptualmente la conozcan, conceptualmente la manejen, pero no los valores. Por ahí, cuando requerimos algunos entornos de valores o algunos valores así de referencia o de ejemplo, se lo vamos a decir. Este valor tienen que tenerlo presente para no decir un número disparatado, pero no la tabla entera. Desde ese punto de vista es donde vamos a enseñar y vamos a aprender esta materia, y desde ese punto de vista es donde tienen que leer la teoría y estudiar la teoría. No de memoria, pues sí, te escucho. Tenemos que saber los parámetros entonces en los cuales se manejan los materiales, no tanto sus valores exactos. Obvio. Si vos venís a clase, te vas a dar cuenta, porque en clase es lo que se hace, te vamos marcando. Vos tenés que saber que esto te tiene que dar, qué sé yo, por decirte, el módulo de elasticidad del acero, te tiene que dar 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está? Hablando en kilos por centímetro cuadrado. Ya vamos a ver si después le dejan hablar con esos valores o no. Pero vamos a hablar como lo viejo, 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando vos haces el cálculo de la determinación en el práctico, y te tiene que salir por ahí, ¿viste? Qué sé yo, 2.050.000, ponele. Lo que no te puede salir es, a ver, me salió 94.000 el módulo de elasticidad del acero. Si te salió 94.000, está todo mal, porque eso no es un acero, es más una madera. El módulo de elasticidad de la madera es 100.000 kilos por centímetro cuadrado, ¿me entendés? Entonces, esas cosas son las que te vamos a hacer mucho hincapié, tanto en la parte práctica como teórica, y las que te tienen que quedar como referencia. No todos los valores del módulo de elasticidad de todos los materiales. Tan malos no somos, digamos, de preguntarte, a ver, ¿cuál es el módulo de elasticidad de este? No tiene sentido. Era una punta. Entonces, mucho de esta carpeta está así, está en ese sentido, como información. La ciencia de los materiales, el estudio de los materiales, estudio y ensayo se llama el nombre de la materia. Así le quedó cuando la formaron y así le quedó. Básicamente tiene dos ambientes, la parte de estudio y la parte de los ensayos en sí. La parte de estudio de los materiales en la mayoría de las facultades se la conoce como ciencia de los materiales. Entonces van a encontrar muchos apuntes de ciencia de los materiales. En el internet, de ciencia de los materiales, que es aquella ciencia en donde se estudian las características de los materiales fundamentalmente para poder conocer el comportamiento de esos materiales, o sea, las características y las propiedades de los materiales. Toda una ingeniería, inclusive, nosotros no vamos a ser expertos en el conocimiento de los materiales propiamente dicho. La parte de la ingeniería es la parte en donde para qué se usa un determinado material. Entonces, siempre que estudien este tipo de cosas, si ustedes se preguntan por qué, van a terminar con Dios seguramente. Dios existe, algo así van a terminar. Entonces llega un punto en donde las preguntas no se tienen que ir más allá. Es hasta acá y se usa así y chao, ¿está? El por qué siempre tiene que tener un límite. Las características de los materiales nos interesa para poder usarlo como material. Es decir, un material es aquel que puede ser usado, de hecho, ¿no? Para conocer esas características de los materiales es que nosotros, tenemos entes que regulan y que norman. En nuestro caso es la norma IRAM, las IRAM. Otros países tienen otro tipo de norma, a los efectos de que en un determinado país o en una determinada sociedad, todos podamos hacer algo parecido, es normatizar, todos podamos hacer algo parecido y fundamentalmente que los valores puedan ser comparables. A ver, si yo hago una escala para medir algo y vos haces otra, y aquel hace otra, y aquel hace otra,
y si no tenemos un parámetro de comportamiento, de ejecución de un determinado ensayo, no lo vamos a poder comparar. Entonces, el objetivo es que cada país tenga un ente normativo que establece normas en donde diga, por ejemplo, a ver, para calcular el módulo finura de la arena se debe hacer así, 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 así. Bueno, todos los laboratorios del país hacemos de la misma manera como dice esa norma. De esa manera podemos comparar los resultados obtenidos en los distintos laboratorios y en distintos ensayos. Si todos seguimos un mismo procedimiento, los valores obtenidos van a poder ser comparables. Si cada uno hace lo que le parece, como quiere, las condiciones no son las mismas y en consecuencia los resultados no van a ser comparables. Desde ese punto de vista es que los ensayos que nosotros vamos a hacer, los ensayos de ingeniería, por acá dice, bueno, dice lo que estoy diciendo yo acá, determinar las propiedades mecánicas del material, la ingeniería, cuantifican las diferentes propiedades de los materiales. Dice, procedimientos normalizados con los que se cuantifican las diferentes propiedades de los materiales. A eso se refiere nos referimos cuando hablamos de los ensayos. Hacemos ensayos para conocer, por ejemplo, el módulo de elasticidad de la madera, para conocer el módulo de elasticidad del acero, pero todos seguimos un mismo procedimiento. Y los ensayos, de esa manera, pueden ser comparables. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta materia? Estudio y ensayo de materiales. O sea, vamos a conocer un poco las características de los materiales y vamos a ensayarlos para conocer ciertos valores físicos fundamentalmente, y fundamentalmente en cuanto a la resistencia, porque la ingeniería es mucho de estabilidad y de resistencia, como para que no se caiga una estructura, y vamos a poder de esa manera ir teniendo idea de esas características para que en materias posteriores nosotros podamos dimensionar una estructura, es decir, sabiendo cuánto resiste, cuánto es el límite de proporcionalidad, cuánto es la rotura, etcétera, cuánto es el módulo de elasticidad, podamos en otra materia, como por ejemplo estabilidad 2, o como por ejemplo hormigón armado 1, podamos dimensionar una determinada estructura y que no se caiga. Profe, disculpe una pregunta. ¿Este apunte es que subí en el Moodle? No te escuché, no te entendí. ¿Cómo? Que si este apunte es el que se subió a la plataforma. ¿El que yo estoy teniendo ahora? Sí. Sí, supongo que sí. ¿Cuándo lo bajaste? No, yo tengo otro que encontré en un drive de 2018 y empieza con... No. Yo cambié algunos. La esencia es la misma, simplemente este año la ordené. Por eso te pregunté, si no la bajaste ayer, no. Ah. Pero es lo mismo. Por ahí está ordenado de distinta manera, nomás le di un poco más de orden, porque por ahí... Claro, este empieza con estructura cristalina. Por eso, te vas a dar cuenta de que está en otro orden. ¿Pero sirve, digamos? Sí, te va a servir. Por ahí el orden es distinto. Quizás haya algunas cosas que están acá y que en el otro no. Perfecto. Pero sí, te va a servir. Bueno. Simplemente es el orden. Empecemos hablando tenemos que interrelacionar con las otras materias. Partimos de ahí para llegar a lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos interesa. Los enlaces atómicos. Los enlaces atómicos ustedes ya habrán visto en química, ¿no? Son iónico, covalente y metálico. Eso ya lo habrán visto. Mírenlo acá, léanlo. No me quiero detener en eso porque por ahí es más de otra materia, pero quiero que enganchemos en eso. El iónico, espero que se acuerden, era aquel que se daba, el enlace que se daba entre un metal y un no metal. El covalente era un no metal con un no metal, y el metálico era de metales entre sí. ¿Por qué queremos partir de acá? Porque a partir de esos enlaces atómicos es donde se empiezan a formar posteriormente las estructuras, y en consecuencia después podemos tener materiales que puedan ser usados en la ingeniería. Si las características que presentan los materiales, los distintos materiales en la ingeniería, tienen que ver
con las distintas estructuras que forman al unirse entre sí, como así también a las distintas uniones atómicas que presentan entre sí los elementos. No es lo mismo el agua que un metal. ¿Y por qué? Y por las características de la estructura y los distintos elementos con los que están formados. Es decir, partimos de ahí. No me quiero meter mucho en otra materia, esto es más una cuestión de química, pero no quiero dejar tampoco de mencionarla porque a partir de ahí empezamos a hablar de los distintos materiales. Fíjense que en función de eso vamos a tener que una unión covalente me da un módulo de elasticidad elevado, una temperatura de fusión elevada, un coeficiente de dilatación relativamente bajo. El enlace iónico también me da un módulo de elasticidad elevado, una temperatura de fusión elevada, etc. La estructura cristalina es aquella estructura en donde es cómo se agrupan los distintos átomos entre sí para formar una determinada celda que se repite millones de veces, ¿no? en un determinado material o en un mismo material. De acuerdo a cómo se agrupan los átomos entre sí y cómo forman esas distintas estructuras cristalinas, vamos a tener distintas características de los materiales. Me parece que borré este año, pero porque por ahí no quiero joder mucho con esto, ¿no? No quiero que pierdan tiempo, porque por ahí, como esto está en la primera parte, se pierden días estudiando esto, y por ahí esto no es mucho de esta materia, lo otro es la otra materia. Y se pierden mucho, me di cuenta que se pierden muchos días estudiando esta cosa, que por nosotros no es muy importante, para esta materia por lo menos, y le queda poco tiempo para lo que realmente es importante de nuestra materia. Estos sistemas cristalinos forman estructuras, 14 tipos de estructuras son, la cúbica, la tetragonal, etcétera. Son 14. De acuerdo a cómo se forman, van a tener distintas características o distintas propiedades. Esto lo vamos a volver a ver, por lo menos en la parte que a nosotros nos interesa, cuando veamos el acero y el hierro, allá cuando ya estemos terminando la materia. Fíjense que acá un átomo está metido en el centro del cuerpo, en el centro de la celda. Y acá, ¿qué dice ahí? Que se ve poquito, BCC dice. Body Centrated Cubic, o sea, cúbico centrado en el cuerpo, serían las siglas en inglés, en donde tenemos un átomo en cada una de las esquinas de la celda y uno enterito en el medio. ¿Cuántos átomos son? Y bueno, vamos a tener que sacar la cuenta. Cuando hagamos acero, lo vamos a hacer. Otra estructura, que es la que se usa en el mismo acero, a distintas temperaturas, en el hierro más que nada, en el acero también, es el FCC, Face Centrated Cubic, o sea, cúbico centrado en el cuerpo. Cúbico porque es un cúbico, y centrado en el cuerpo porque en esta estructura, aparte de los átomos que tenemos en cada una de las estructuras, hay átomos que están en cada una de las caras, compartiendo con la celda de al lado. Entonces, esto es lo que pasa en el hierro cuando lo tenemos a una temperatura, lo calentamos después y pasa a otra estructura atómica. Cambia de estructura atómica de acuerdo a la categoría, a la temperatura. Entonces, las características del material en estado sólido a una temperatura es de una, y en estado sólido a otra temperatura es de otra característica. Por ejemplo, el hierro magnético y el hierro no magnético. ¿Qué cambió la temperatura? Pero, ¿qué pasó con la temperatura? Me hizo cambiar la forma de la estructura atómica. Y en el estado de fusión, una forma totalmente distinta. Acá repite lo mismo, pero lo que queremos que se entienda es esto: cómo está enganchado los elementos entre sí que forman estructuras atómicas que tienen propiedades distintas. Entonces, los distintos materiales que vamos a ver van a tener características distintas precisamente por eso. Yo no sé si a mí nomás me pareció, esta página está contra chiquita, y la verdad que no sé cómo se agranda esta pantalla porque contra chiquita la letra que ni la veo. Y vamos a la clasificación de los materiales.
La clasificación de los materiales, básicamente se clasifican Profe, en la ciencia del margen inferior derecho, ¿vio que tiene el 100%? Sí, Bien, ¿vio que tiene una barrita? sí. Muévala hacia el signo más, ahí se le va a Ahí hacer el está. zoom. Eso es bueno, tenés gente que sabe, ¿viste? Porque la verdad que estamos complicados nosotros con los que tenemos una cierta edad, ¿no? Con esto de la tecnología. Y ahora, ¿sabés qué? Se me fue la miércoles. Bueno, ahí más o menos se ve. Clasificación de los materiales. Los materiales básicamente los vamos a clasificar en materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales poliméricos y materiales compuestos. Y fíjense esta definición. Los materiales están formados por elementos, ¿sí? Los elementos de la tabla periódica, que tienen una composición y una estructura atómica determinada, que es lo que estábamos viendo recién, y además, para que sean material desde el punto de vista de la ingeniería, deben poder ser usados con algún fin específico. Si no es una sustancia. El agua, por ejemplo, es una sustancia desde el punto de vista de la química, pero sin embargo, si el agua se congela y lo usamos para hacer un iglú en Groenlandia y pasa a ser un material de construcción. El iglú, en donde lo hacen su casita en el hielo, los esquimales, se puede considerar como un material de construcción porque está haciendo una casa con el hielo y es un material, pero para que sea eso tiene que ser usado con un determinado fin específico. Esto ya supongo que lo habrán visto en química, así que no me quiero detener demasiado. La edad de bronce, la edad de cobre, la edad de bronce, la edad de hierro, la de cobre, la que iba desde el 4400 al 3800 más o menos, en donde lo primero que se conoció, según se cree, porque en realidad de esto se dice mucho, aparece la metalurgia con el cobre y el oro más en estado puro que ellos pudieron conocer, por lo menos como material metálico. Después vino el bronce, un poco más adelante, ya cerca del 2800, antes de Cristo siempre, ¿no? En donde conocieron que mezclando un poco de cobre con un poco de estaño que encontraron por ahí, tenían un material distinto, que era el bronce, y después, ya por el año 1300 más o menos, ya mucho más cerca del Imperio Romano, por ahí, viene la Edad de Hierro, en donde se descubrió que de un material como el hierro, que era bastante abundante en la naturaleza, podían hacer un material mucho más resistente, con inconveniente, porque tenía el óxido, etcétera, etcétera, mucho más resistente. El acero es posterior, el acero es mucho más reciente y básicamente es otra cosa. Bueno, miren esto de tablita, esta tablita periódica de los elementos, es mucho de lo que ya vieron en química, y por acá habla de, en algún lado, calculo, habla de una aleación. ¿Qué es una aleación? Es una unión entre metales. Por ejemplo, la aleación hierro-carbono, si yo al hierro, le pongo un poquito de carbono, me da cero, con un poquito de carbono. Y si le pongo un poco más, hago un desastre, pero si le pongo un poquito, hago el acero. El acero, entonces, es una aleación hierro-carbono, es una unión de dos materiales. Y cuando veamos eso, vamos a ver un diagrama de este tipo, que normalmente en los libros de ciencia de los materiales es conocido como diagrama de fase. En la materia y en la ingeniería, el más conocido de esos diagramas de fase es el diagrama hierro-carbono, por el acero, en donde, por ejemplo, acá, ¿se ve el puntero de mi mouse o no? Sí, Sí, profe. se ve, profe. En donde, por ejemplo, estoy grabando, ¿no? Sí, profe. Aparece grabando por ahí, porque yo no, como... Sí, Sí, ese. profe. Si no, muchachos, por eso le digo, puedo olvidarme de grabar o hacer macana y no se confíen mucho en mí, porque no sé mucho. Fíjense en este diagrama, lo vamos a ver mejor cuando veamos acero, pero le cuento. Acá tenemos composición. ¿Qué composición? ¿Cuánto de hierro y cuánto de carbono le ponemos, por ejemplo? Le ponemos, qué sé yo, por decirte una guasada bien grande,
90% de hierro, 10% de carbono, por decirte un número cualquiera. Bueno, si yo hago eso, caliento esa aleación, caliento, veo que va a fundir a esta temperatura, que no sé cuánto será, pero arriba de 1000 seguro, 1000 y largo. 400, ponele, va a fundir acá, a esta temperatura, con esa composición que yo le puse. Y va a fundir, y después se me va a empezar a hacer algunas partículas sólidas, y a esta temperatura, ese material que tenía esa composición que yo dije, esa aleación, a esta temperatura, se me solidifica del todo. Esta línea quiere decir que se solidifica del todo. Y a partir de ahí ya es todo sólido. ¿Está? A partir de ahí ya es todo sólido. Pero la particularidad del hierro y del acero es que aún en estado sólido presentan corrosión. El hierro presenta corrosión, el acero también, pero aún en estado sólido presentan estructuras atómicas distintas. Ahí viene el phase centrated cubic o el body centrated cubic, o sea, centrado en el cuerpo o centrado en las caras, y tenemos el hierro magnético y el alfa magnético y el alfa no magnético, por ejemplo. Van a tener distintas características aún en estado sólido. ¿Pero por qué? Porque por la acción de la temperatura se estructuran de una manera, las celdas se estructuran de una manera distinta. Bueno, nada más que eso. Es como para tener una idea de cómo surgen los materiales. Después, ferrosas, no ferrosas. Aleaciones ferrosas y no ferrosas. Las ferrosas son las que vienen con el hierro carbono, el más típico, y los aceros. El acero carbono, el acero inoxidable, el acero para herramientas. Lo vamos a ver mejor a todo esto cuando veamos acero. Y las aleaciones no ferrosas son aquellas aleaciones que no ferrosos, como por ejemplo las de cobre, las de aluminio, que tienen ventaja, ¿no? Las que son en base a aluminio son materiales ligeros y más flexibles, y así. Los materiales cerámicos son aquellos que tienen algún punto de salida con las arcillas, fundamentalmente, que es un material muy, muy abundante en el mundo, y presentan características totalmente distintas. Cerámicos son los ladrillos, el material, lo que nosotros conocemos normalmente como cerámico, sí es cerámico, pero el ladrillo también es un cerámico, digamos. Tiene que ver con la estructura. Y los poliméricos son los que tienen que ver con la unión de monómeros. Vamos a ver una unidad entera de materiales poliméricos y bituminosos allá al final de la materia, que normalmente se conocen como plástico. En realidad vamos a ver que no es así. Son monómeros de distintos componentes que se unen de distintas maneras, entre sí de distintas maneras, formando distintas redes de polímero y en consecuencia distintos materiales. Son básicamente lo que nosotros llamamos plástico y que se obtienen particularmente de la destilación del petróleo, en su uso más generalizado. Pero vamos a ver que el algodón, la seda, el caucho también son materiales que por sus características son poliméricos. Y es más, el ADN nuestro también se ha descubierto que también está hecho de un polímero natural. Así que si le vamos a llamar plástico a los polímeros, guarda que todos somos de plástico. O al menos eso nos pueden llegar a decir. Y los materiales compuestos son aquellos que están compuestos entre alguna mezcla de los dos anteriores, digamos, es decir, cerámico con polímero, polímero con polímero, cerámico con cerámico, etcétera, en donde va a haber una fase continua y una fase discontinua. A la fase continua se le llama matriz y a la discontinua se la llama refuerzo. ¿Para qué se hacen esos materiales compuestos? Se hacen para obtener, hay toda una ciencia detrás de todo esto, y se hacen para obtener materiales con ciertas características, si se busca tener, no sé, más resistencia, y bueno, probemos con esto, probemos con lo otro, a ver si obtenemos eso que estamos buscando. Si se busca obtener un material que sea más resistente a la fusión, y bueno, probemos. Hay toda una ciencia, que es la ciencia de los materiales, y una ingeniería en los materiales inclusive, en donde constantemente se están buscando nuevos materiales. Es decir, no tenemos que pensar en esto, que
todos los materiales, que los materiales son todos los que existen. No, todos los días están buscando algo nuevo, algo distinto y algo mejor para lo que se quiere, para lo que se quiere, digamos. Si buscamos temperatura de fusión, algo mejor para eso. Si buscamos flexibilidad, algo que flexibilice más. O con propiedades combinadas, que sea flexible y resistente a la vez, porque por ahí capaz que es flexible pero no resistente, o es resistente pero no flexible. Bueno, hay toda una ciencia, muchachos. Esto nosotros lo vamos a usar fundamentalmente. Si miramos un gráfico tensión de formación específica o de formación unitaria, tensión sabemos lo que es, ¿no es cierto? Tensión es carga sobre superficie, y deformación unitaria es deformación por unidad de longitud. Siempre que le digan específica o unitaria, se están refiriendo a por unidad de algo, de algo, o específica o unitaria por unidad de algo. Fíjense que los materiales tienen en general enlace covalente, baja tenacidad y frágiles. Acéptenme por ahora ese concepto así, tenacidad y frágil. Después vamos a ver más adelante qué es un material tenaz y qué es un material frágil. Por ahora acéptenmelo así. Acéptenme el módulo que tiene un elevado módulo de elasticidad. No sé lo que es módulo de elasticidad. Lo vamos a ver en el transcurso de la materia. Muchachos, quiero aclararles algo. A ver, quiero salir de compartir la pantalla porque creo que ya se habrán cansado de toda esta cosa. Y ahora, dejar de compartir. ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Me ven o no me ven? ¿Ahora sí me ven? Sí, se ve. Sí, profe. Quiero aclararle algo antes de continuar. Me van a escuchar a mí mucho decir, no sé. Quiero que nos vayamos conociendo y por eso para mí es importante verlo, que ustedes me vean y me conozcan e interactuar con ustedes. Me van a escuchar mucho decir no sé. Yo soy el que le va a tomar la teoría junto con otros 2 docentes más que vamos alternando, ¿no? Cuando yo digo no sé, la verdad, muchas veces no sé. ¿Qué le voy a decir? Si no sé, no le voy a inventar, le voy a decir no sé. Pero la inmensa mayoría de las veces, o la gran mayoría de las veces, es para marcarle la cancha y decirle, presta atención en esto porque esto te va a preguntar. ¿Está? Porque esto tenés que saberlo y te voy a preguntar. Los que ya cursaron conmigo o los que ya rindieron una vez saben que estoy diciendo la verdad, porque así cuando te digo no sé, no es porque, bueno, a veces porque no sé, digo que no digo que no, pero yo no sé todo, ni nadie sabe todo. Es más, créanme que cuando uno más sabe parece que menos sabe, eso es cierto. Yo solo sé que no sé nada, es verdad. Y cada día es más cierto, me parece. Pero presten atención a cuando yo digo no sé y traten de anotar como punto importante. Ustedes tienen que conocerlo al rival. El rival en este caso soy yo, el que aprobar la materia o no aprobar la materia. Le estoy dando las armas como para que me ganen, para que me venzan. Vayan anotando, vayan en clase anotando. Porque eso que yo digo no sé es porque o lo pueden sacar solitos razonando o ya lo tendrían que saber. Cualquiera. El caso, la idea es que en algún momento yo lo puedo preguntar porque para mí es importante. Para mí es importante y tienen que saberlo. Así que vayan anotando ese tipo de cosas que yo digo. No sé, dije recién por ahí el módulo de elasticidad, no sé lo que. Ya vamos a ver en el práctico qué es el módulo de elasticidad, por qué se come y todas esas cosas, pero vayan anotando de que ese es un concepto que tienen que saber, más que la definición de memoria, saber explicarlo, fundamentalmente. Sigamos un poco, a ver si no vamos a terminar, pero comparto la pantalla. Ahora ya toco las teclas más de seguido y todo. Haz clic para volver. ¿Me ven la pantalla o no? No, sí, pero... Sí, se ve. Materiales metálicos, estábamos hablando de eso. Bueno, léanlo a esto. Creo que ya está. Acá, la clasificación. Yo voy a hablar, voy a dedicarle un poco más de tiempo a lo que sea clasificación de los ensayos. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los ensayos. Pensé que llegamos a las propiedades ya, ¿no?
Los ensayos que vamos a hacer para conocer las propiedades de los materiales pueden ser, según la rigurosidad del ensayo, o científico o tecnológico. ¿Cuáles serían los científicos? Los científicos son los que se hacen bajo la ciencia, digamos, fundamentalmente bajo la normativa. Lo que se hace bajo las normas IRAM es un ensayo científico. Alguien pensó por qué, cómo, y lo desarrolló un método para hacer tal cosa y que sean los resultados comparables. Es ciencia. ¿Qué es la ciencia, muchachos? La ciencia es el conocimiento sobre el conocimiento sobre el conocimiento sobre el conocimiento. Es decir, en algún momento alguien estudió y llegó hasta acá. Después vino alguien y se paró sobre esos conocimientos y avanzó un poco más. Y después vino alguien y se paró sobre esos conocimientos y avanzó un poco más. Eso es la ciencia. Entonces, de manera tal de que nosotros hoy estamos parados sobre el conocimiento de muchísima gente de atrás, de antes, que antes no existía. Es un ensayo científico, fundamentalmente lo que están normatizados. Y los tecnológicos son aquellos que no tienen mucha ciencia, que son medio a ojo, ¿no? Aguanta, no aguanta, alguna cosa así, con más tecnología, pero sin mucha ciencia. Según la naturaleza del ensayo, son los químicos, bueno, los que se hacen en los laboratorios químicos fundamentalmente. Los ensayos físicos, los que vamos a hacer nosotros en esta materia, son todos ensayos físicos, no hacemos ensayos químicos, lo habrán hecho en química, eso. Nosotros hacemos determinación de, qué sé yo, módulo de elasticidad, resistencia a la flexión. Donde la naturaleza del material no cambia, profe. Exactamente, exactamente, pero fundamentalmente queremos conocer las características para poder ser usada. Es decir, nosotros fundamentalmente en la materia vamos a conocer ciertos valores físicos, características físicas del material, y ahí nos quedamos. Como materia, ahí nos quedamos. Otra materia que estimo yo es estabilidad o metálica en madera o hormigón, no sé qué. A partir de esos valores, ellos van a poder hacer el dimensionamiento. Acá solamente queremos conocer las características físicas del material, cuánto aguanta. Hay una cuestión por ahí que suelen hacer, un planteo que por ahí suele hacer gente realmente para mí no entendió nada la materia, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Escuché varias veces por ahí, para mí hay gente que no entendió nada, pero bueno, lo hace. Dice, ¿para qué nos enseñan todos estos ensayos si no lo vamos a hacer nunca? Es verdad, posiblemente nunca hagan un ensayo de compresión perpendicular a la madera, un ensayo de, no sé, de flotación en asfalto, quizás no lo hagan, porque quizás cuando quieran usarlo, le digan, bueno, la resistencia es tal, el tiempo es tal, y ya está, quizás ustedes no lo tengan que hacer, pero no se olviden que nosotros estamos formando profesionales, estamos formando ingenieros. Entonces, como profesionales que son, tienen que conocer cómo se hace, aunque no lo hagan, por lo menos sepan saber cómo se hace para pedir lo que alguien lo haga. Entonces, por ejemplo, un tipo te quiere poner una madera de palma para que resista no sé, una estructura grande de madera. ¿Con qué criterio le decís vos no? ¿A ojo nomás? No, porque no va a aguantar. Y sí, a ojo más o menos no va a aguantar, pero científicamente, ¿por qué no va a aguantar? Y no va a aguantar. ¿Sabe qué? Vamos a hacerle un ensayo de compresión paralela. A ver si aguanta. ¿Sabe qué? Seguro. Pero vos, por más que vos no lo hagas, porque tenés que tener un laboratorio como el de la facultad para hacer ese ensayo de compresión, tenés que saber qué ensayo pedir para decir, bueno, tomemos una muestra y mandamos a la facultad que nos haga el ensayo de compresión. Vos vas a ser el ingeniero, vos vas a ser el profesional, vos vas a ser el responsable y vos vas a tener que pedir. Y para hacer eso, para plantarte y decirte no, primero que tenés que tener carácter, porque si no va a ir preso, si sos muy débil en esto va a ir preso, o aprieta tu bienes, ¿no? Es decir, no, primero vamos a probar qué dan los ensayos, y a donde vos te vas a pedir los ensayos, tenés que saber qué pedir. Y muchachos, créanme que esta materia tiene muchísimo de eso, los ensayos mecánicos son aquellos ensayos que tienen algún cierto tipo de cuestiones mecánicas, y los metalográficos son aquellos que fundamentalmente tienen que ver con analizar las estructuras por medio de metalografía.
son ensayos que tienen que ver con la ingeniería mecánica, así que. Y los ensayos, de acuerdo a la utilidad, después de ser sometidos en destructivo y no destructivo. Los destructivos, como su nombre indica, son los que se rompen, y los no destructivos son aquellos ensayos en donde la pieza no se rompe. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros en la materia es, vamos a hacer hormigón, vamos a ver cuánto resiste el hormigón. Vamos a hacer una probeta y la vamos a romper, ¿sí? La vamos a llevar a los 28 días, a los 7 días, cuando ya veremos cómo, la rompemos a la probeta, la rompimos toda, después esa probeta no sirve para nada, ya fue destructivo el ensayo. Ahora bien, hay otros métodos, como por ejemplo el esclerómetro de Smith, en donde a una columna que ya existe le podemos medir la resistencia. No existe por ahí una precisión tan exacta, pero hay una idea en función de ciertos parámetros de poder determinar cuál es la resistencia de esa estructura sin romperla. Esos son los ensayos no destructivos. Y los ensayos de aplicación de fuerza en estáticos y dinámicos. Los estáticos son aquellos en donde la fuerza se aplica en forma lenta, y los dinámicos son aquellos que se aplica la fuerza, el esfuerzo se aplica en forma muy rápida, digamos, ¿no? Fundamentalmente de choque. El péndulo de Charpy, por ejemplo, es un dinámico. Me cansé. Propiedades organolépticas. Las propiedades organolépticas son aquellas propiedades que tienen que ver con los órganos, no tanto con las características. A la hora de calificar las propiedades, que es un poco lo que queremos saber de todo esto, y lo que más nos interesa, para poder usar los materiales después, la propiedad organoléptica empieza con la física, ¿no? Las propiedades organolépticas son aquellas que tienen que ver con los órganos. O sea, yo veo que es así, pero a ojo nomás te digo, ¿está? Huelo que es así, pero son las que tienen que ver con los órganos. No son muy científicas, digamos. Yo veo que el ladrillo está quemado, y bueno, es mi ojo el que me lo está diciendo. No. Si posiblemente después me voy y le hago un ensayo de resistencia a la compresión, va a coincidir con mi ojo, pero ese ya es otro ensayo. Las organolépticas son aquellas que tienen que ver con el ojo. Las propiedades corporales, densidad, porosidad, compacidad, etcétera. Voy a tener que sacar la pantalla y voy a hablar de eso. Creo que acá tengo algún orden de esto. Densidad. Empecemos a hablar. La densidad, no, la verdad que no sé lo que dice el apunte, pero déjenme contarle con mis palabras esto y después profundicen con el apunte. Salgo de la pantalla. Quiero contar estas propiedades, se las quiero contar con mis palabras, y después lean y profundicen ahí el tema. Empecemos con dijimos la densidad. La densidad es fundamentalmente, créanme que en algún lado dejé, acá está. Densidad, ¿se alcanza a ver o no? Sí, se ve. ¿Qué se ve? ¿Se ve algo? ¿Se ve lo que escribí en el pizarrón? Sí, todo igual la masa sobre volumen, profe. Densidad es masa sobre volumen. Densidad es masa sobre volumen. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y el volumen es el volumen. Es el espacio que ocupa ese cuerpo. Perfecto. Densidad, entonces, es masa sobre volumen. No tenemos que confundir densidad con peso específico, porque la densidad es la densidad y el peso específico el peso específico. La densidad es masa sobre volumen, y el peso específico, que generalmente se designa así, es una densidad en masa, y es el peso sobre el volumen, ¿sí? Es el peso sobre el volumen. El único problema es que no sé lo que es el peso.
Uy, no sé nada, ¿eh? ¿Sabemos lo que es el peso o no? La masa por la gravedad. La masa, el peso es la masa por la gravedad. Es la fuerza con la que se atraen dos cuerpos. Muy linda la definición, pero no me cierra. O sea, fuerza es igual a ¿qué? Masa por Masa por aceleración. aceleración. Es la masa Por la por aceleración. la aceleración. Bueno, fíjense que el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Es una fuerza cuando se tiene actuando la aceleración de la gravedad. La densidad no. La densidad es la masa sobre el volumen. Diferencien bien una cosa de la otra. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de densidad en donde me van a decir por ahí seguramente densidad relativa. Yo leí por ahí en el apunte que dice densidad relativa. Así, densidad relativa. Relativa. Cuando me dicen densidad relativa, lo que me están diciendo es que es relativa. ¿Relativa a quién? Relativa a algo. Generalmente ese algo es el agua. Puede ser cualquier otra cosa, pero generalmente es el agua. ¿Y qué quiere decir eso? Que a la densidad, cualquiera sea, la estamos dividiendo por la densidad, la densidad del agua. ¿Está? Entonces, si esto te da 1700, dividido la densidad del agua, esto te va a dar 1,7. Si esto te da 1700, dividido esto te va a dar 1,7. Entonces, la densidad relativa es la densidad de un material dividido la densidad del agua. ¿Está? Cuando te dicen relativo, título, es relativo. ¿Está? Está por cortar, me parece. Si se corta, nos encontramos en la otra. Profe, una pregunta rapidita. ¿Siempre Sí. que se hable de densidad relativa va a ser con respecto a la densidad del agua? En nuestra ¿O con materia, otra sustancia? puede ser en cualquiera. En el campo de la ciencia puede ser en cualquiera. Pero en nuestra materia siempre va a ser con respecto al agua. En nuestra materia siempre va a ser con respecto al agua. Es la densidad dividido es. Lo otro que te van a decir por ahí, sobre todo en árido, la semana que viene, es densidad relativa real y densidad relativa aparente. ¿Está? Así, densidad relativa real. Y después decir densidad relativa aparente. Fíjense, más allá de la fórmula que después lo van a poder analizar en el práctico con más detenimiento, miren el nombre. La densidad relativa real es, como su nombre lo indica, la densidad relativa real. Y la densidad relativa aparente es la densidad relativa aparente. ¿Dónde está la diferencia? Entre el real y el aparente. Aparente es que aparenta, pero que no es. Y real es lo que realmente es, teóricamente. ¿Está? Y tiene que ver con el volumen. Fundamentalmente tiene que ver con el volumen. Si yo tengo un material así, me aparenta así, pero tiene un montón de oquedades al costadito, adentro, etcétera, etcétera, de manera tal de que me aparenta así. Pero si yo le saco todo lo vacío, todo lo hueco, toda la oquedad, me queda así. ¿Se entiende? Sí. La densidad relativa real es la real, la que realmente tiene, la chiquita. Y la densidad relativa aparente es la que tiene los poros, incluidos, los espacios vacíos incluidos. Profe, sí, te escucho. Entonces, cuando una se calcularía con el volumen que estamos viendo y otra el volumen sin esos poros. Por supuesto. Entonces, cuando yo digo densidad relativa aparente, esta va a tener un volumen en donde van a estar incluidos los vacíos, los espacios vacíos. Y cuando digo densidad relativa real, este volumen va a ser el real. Entonces, la semana que viene, cuando la ingeniera Amarilla le salga con un montón de fórmulas raras, o la semana que viene o la otra, no me acuerdo cuándo dan este tema, con un montón de fórmulas raras, no se asusten porque
básicamente lo único que le está diciendo es esto. Y analicen este volumen, que cuando le dicen aparente es le sumo, le resto, le saco, le pongo no sé qué, me queda el aparente. Y acá que le sumo, le resto, le saco, le pongo no sé qué, me queda. ¿Está? Fíjense que la diferencia va a estar fundamentalmente en el volumen. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sigo o no sigo? Creo que Sí, profe, se entiende. Sí, se entendió. de que se corte esto y seguimos cuando vamos a seguir. Pueden ir al baño, tomar mate, lo que fuese. Yo creo que puse que se corta a las 17:30 y ya son las 17:30. Estamos medio atrasaditos, pero bueno, ya veremos cómo solucionamos. ¿Qué sigue como tema? Acá veo que sigue densidad. ¿Quedó entendido lo de la densidad, muchachos? Miren la fórmula, pero no se asusten mucho con la fórmula. Estas fórmulas fundamentalmente tienen que entenderla, La porosidad es la cantidad de poros que tiene un determinado material. Nos interesa conocer la porosidad porque en función de eso vamos a poder tener más posibilidad de, al tener más espacio vacío, seguramente, pensemos en el hormigón, si tiene más poro, más vacío, y es espacio vacío que no fue ocupado ni por el agregado grueso, ni por el cemento, ni por nada, y entonces va a ser menos resistente la estructura. ¿Está? Entonces, cuanto más porosidad tenga, cuanto más espacio vacío tenga, menos resistencia yo voy a tener. Pensemos este tipo de cosas desde el hormigón fundamentalmente. Contrariamente, tenemos el concepto de compacidad. El concepto de compacidad, como su nombre lo indica, es compacto. Muchachos, vuelvo a insistir. ¿Por qué queremos que se entienda bien esto? A mí me van a escuchar hablar con un lenguaje muy coloquial, porque la verdad es que hace 30 años que estoy en esto y yo sé para quién hablo fundamentalmente para ustedes, que son alumnos de segundo año que vienen de no tener conocimientos previos en la materia. Entonces, la intención no es que hable difícil para que ustedes digan, qué mucho que sabe y qué bien que habla, no me interesa. Me interesa que se entienda bien y transmitir bien el concepto. Entonces, por ahí hablo desde un lenguaje demasiado coloquial, tratando de que fundamentalmente, de donde vienen ustedes, se me entienda. Y una vez entendido, ustedes tienen que estudiar, aprender y empezar a incorporar la terminología técnica de la carrera en sí, la terminología técnica, y hablar con propiedad, y practiquen hablar con propiedad, porque particularmente este año los exámenes pueden llegar a ser orales. No están previstos por ahora, pero los finales sí son orales. Entonces practiquen hablarlo, porque es así. También me van a escuchar hablar con un lenguaje demasiado sencillo que no debe ser imitado en un examen. Yo cuando hablo fácil, como para que se me entienda, es para que ustedes me entiendan, pero después tienen que demostrarme en el examen de que adquirieron esa terminología técnica. Si me van a escuchar con algún ejemplo medio raro por ahí, pero es al efecto que se entienda lo que yo estoy diciendo. Nada más que eso. La compacidad, no sé por qué salí hablando de eso, ¿no? Pero la compacidad es, era por esto. Hay muchos de estos conceptos, que uno usa en la vida cotidiana coloquialmente, y lo usa por ahí mal, ¿está? Entonces, pueden seguir usándolo mal, porque si usándolo mal lo va a entender el albañil, si lo usan bien capaz que no le entiende nada. Pueden seguir usándolo mal, pero ustedes como profesionales tienen que saber hablar con propiedad, y cuando se refieren en los escritos, en los documentos importantes, hablar con propiedad y decir las cosas como son. Queda muy, pero muy feo que diga una propiedad o un determinado lenguaje cuando en realidad están queriendo decir otro. Entonces, tenacidad, ductilidad, maleabilidad, no sé cuánta otra acá, compacidad, dilatabilidad, no sé, 50.000 propiedades que tienen que aprender a fundamentalmente conocerla como
para cuando quieren decir una cosa, digan eso y no mezclen y no digan otra cosa. La compacidad es la condición de compacto, fundamentalmente que tienen los materiales. ¿Qué es la compacidad? ¿Tenés el apunte por ahí? A ver. Sony, Mateo. ¿Tenés el apunte por ahí? Ahí prende el micrófono, profe, sí. ¿Qué es compacidad? Compacidad ahí. Sí, compacidad. ¿Qué es compacidad? ¿Qué dice que es la fórmula? Dice la fórmula, el volumen sólido sobre el volumen sólido más el volumen de vacíos. Fíjense, ahí Sony, que sabe muy bien lo que es compacidad, me dice que la compacidad es el volumen sólido, o sea, llamémosle real si quieren, dividido el volumen aparente, el sólido, o real, más los volúmenes de vacío. Eso es la compacidad. ¿Está? Cuando los vacíos se hacen... A ver. Cuando esto, volumen sólido sobre volumen sólido más volumen de vacío. Cuando esto se va haciendo cero, ¿qué me queda? Volumen sólido sobre volumen sólido. Entonces esto tiende a 1. O sea, los materiales más compactos tienden a tener su volumen sólido muy parecido al del volumen aparente. Compacidad es un concepto bastante bien usado generalmente. Cuando decimos compacto quiere decir que tiene muy pocos volúmenes de vacío. Por lo contrario, cuando tiene muchos volúmenes de vacío, el isopor, por decir una cosa, este denominador va a ser grande. Entonces, este número va a ser mucho más chico que 1. ¿Por qué nos interesa a nosotros este concepto de compacidad? Porque imagínense una roca madre, así. Una roca madre que tenga una compacidad igual a 1. Una roca madre, una roca, que tenga una compacidad igual a 1. ¿Qué me quiere decir? Que es recontra compacta. Y si está hecha de un material resistente, como suelen ser las rocas, ya vamos a ver un poquito más adelante eso, no necesito ni hacer hormigón para ponerle un edificio encima. ¿Para qué? Si le quiero poner un edificio encima de esto, ¿para qué le voy a hacer un hormigón si la roca de por sí resiste y la compacidad es recontra buena? No necesito hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si esta roca no tiene buena resistencia o quiero fundar en un suelo que no tiene buena resistencia? Entonces tengo que hacer una estructura que sea lo más compacta posible, una fundación de hormigón armado, por ejemplo, que sea lo más compacta posible para soportar, de alguna manera, ya vamos en otra materia cómo se hace eso, el peso de un edificio. ¿Está? Pero ese hormigón del que están hechas las fundaciones, o el que están hechas la columna, o el que están hechas las losas, la viga, lo que fuese, tiene que tratar de ser dentro de lo posible lo más compacto posible, porque la que tiene una resistencia intrínseca grande dentro del hormigón armado es la piedra, el agregado fino o grueso. Entonces yo tengo que tratar de que esa cantidad de agregado fino o grueso tenga una compacidad lo más elevada posible y que a la vez, después ya vamos a ver, sea trabajable, etcétera, 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 etcétera. Pero tengo que tratar de que esa compacidad sea elevada. ¿Por qué estoy siguiendo con el tiempo si teóricamente yo programé la reunión hasta las 17:30? Porque el mismo se corta, profe. Ah, ¿este no se corta? No. O sea que al cohete puse fecha. Bueno. Yo pensé que era la permeabilidad. La permeabilidad es la posibilidad que pase un determinado fluido a través de un determinado material sin poder alterarlo, ¿no? Fundamentalmente en el suelo. Existe permeabilidad en el hormigón también y se mide, obviamente, de que tiene que ser muy, muy baja. Y el contenido de humedad.
A ver, no tengo, lo estoy viendo a ustedes, no tengo carpeta, así que estoy hablando medio en el aire. Quiero que... ¿Si no sería, profe? ¿Cómo? ¿Sería la absorción? ¿Qué cosa? ¿El contenido de humedad? Ya te cuento. Profe, mientras le puedo hacer una pregunta. Vale. Hay una parte del apunte, el que tengo, que dice que la densidad aparente del suelo se obtiene secando una muestra de suelo de un volumen conocido a 105 grados Celsius hasta peso constante. ¿Qué quiere decir eso? ¿Así? Sí. Bueno, vamos a suponer que este es un agregado, medio feo mi agregado, pero un granito de piedra. Haceme acordar que te contesto ahora. Bueno. Vamos a suponer que es el mismo agregado, que es feo, pero no importa, que es el mismo agregado. Quiero ver cómo está el dibujito en el... ¿Cómo está el dibujito? A ver, cuéntenme cómo está el dibujito. ¿Está primero el seco y después el saturado o no? En el Seco, dibujito. saturado y húmedo al final. ¿Primero está el saturado? No, primero está el Pero seco. está el seco. Este es seco. ¿Así? Sí. ¿Y este? Húmedo. Húmedo. Miren, ¿conocen la piedra? Díganme que sí. ¿Sí? Estamos hablando mal, ¿eh? Ahora que yo quiero ver a los otros, ¿quiénes son los otros 102 que están y que no los puedo ver? A ver, ¿cómo puedo hacer para cambiar la pantalla y verle a los otros? Porque acá veo unos cuantos nomás. No sé cómo se puede, bueno, no importa. Romero, ¿conocés la piedra o no? Carlos Romero. Sí, profe. Sí. ¿Conocés la piedra? ¿Agarraste alguna piedra así de una obra alguna vez? Sí. Decime que sí. Sí, Bueno, lo habré hecho alguna vez. ¿La mojaste? Vos agarrás una piedra seca un día de recontra calor, digamos, está seca la piedra en el medio del sol, la mojás. ¿Qué pasa con la piedra mojada? ¿Qué color toma? Se oscurece. Se oscurece. Y después sacaste tu pañuelo y la secaste. ¿Qué color quedó? No sé, o sea, depende de la piedra, puede Supongamos quedar que tenemos media la piedra brillosa si es... basáltica. Supongamos que es la piedra basáltica que se usa para la construcción, que estaba media blancuzca porque estaba en el sol. Vos sacaste, la metiste en el agua y se oscureció, me dijiste. Le quedó agua chorreando, ¿no? Perfecto. Sacaste un pañuelo y la secaste. Sí. ¿Qué color quedó? Quedó gris y... Claro, pero ¿volvió a quedar con el blancuzco natural o quedó medio opaca, oscura, digamos, como cuando estaba con agua? No, volvió a retomar el color que tiene que tener, digamos. No sé cuál es el color que tiene que tener. Queda medio brilloso, o sea, después queda medio brilloso. Fíjense que cuando ustedes agarran una piedra, que supongamos que está media clara, porque está recontra seca en el medio del sol, la sacan, la meten en el agua, la sacan y queda con agua chorreando, pero más oscura. Y la secan con un trapo, con un pañuelo, y sigue quedando oscura. No vuelve al más blancuzco natural que tenía, sigue quedando oscura. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Eso es la condición de seco, la condición de húmedo, cuando le chorrea agua, y la condición de saturado y superficie seca. Acuérdense de ese ejemplo tan tonto, casi dije una guasada, tan tonto porque le pinta las tres condiciones. Supongamos que esta es la condición de seco. La chica me pregunta algo de que se secaba, no sé qué historia. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuándo es seco? Seco es cuando no tiene agua, cuando está seco. ¿Y cómo yo hago para que no tenga agua y que esté seco? Simplemente lo tengo que calentar al agregado hasta 105 grados centígrados por la duda. Ustedes me pueden decir con 100
alcanza, pero bueno, no sé si a todas las partes internas de la piedra inclusive, por eso se le da un poco más. Vuelvo a recordarle que las normas, por ahí son 2 palabras, ¿está? Pero para poner esas 2 palabras, hay gente que se pasó estudiando año y haciendo 50.000 ensayos para que estén esas 2 palabras. Es decir, detrás de cada norma, no es que alguien se sentó y escribió lo que quiso. Hay un montón de ensayos, un montón de pruebas y recontrapruebas para que estén esas 2 palabras en la norma. Hay mucho ensayo detrás de eso. Me perdí en lo que estaba hablando. Estábamos hablando de la condición de seco. Entonces, si yo caliento el agregado hasta los 105 grados, dice la norma, por eso le decía de la gente que se pasa estudiando, hasta los 105 grados, se evaporó toda el agua que había y en consecuencia se separaron todas las partículas que estaban unidas por las partículas de agua, tensión superficial y lo que sea. Se separaron todas. Al irse todas las partículas de agua, tengo la condición de seco. Ella me hablaba, me pareció que me dijo algo de las pesadas. ¿Cómo yo sé cuando un material está un poco de piedra está seco? En la práctica van a ver con tiempos, temperaturas, no sé, 50.000 cosas estos ensayos. Yo lo estoy contando como para que se entienda. ¿Cómo yo sé cuando un árido está seco? Bueno, lo peso, ¿está? Y después lo dejo un tiempo más a esa temperatura y lo vuelvo a secar. Si me dio un peso inferior, es porque todavía está teniendo agua, ¿está? Y lo vuelvo a secar. Y si me dio un peso inferior, es porque todavía está teniendo agua. Y después lo vuelvo a secar un tiempo más. Y si me dio un peso igual al anterior, es que ya no tiene más agua para evaporarse. Ahí llegué a los 105 grados y a peso constante. Es decir, en pesada sucesiva, de manera tal de que el agua se vaya evaporando del agregado. Eso es el peso constante. ¿Se entendió? No sé, sí, quién era la profe. chica que me... Yo Creo que era eso. Creo que era eso lo que me preguntaste. Entonces, Sí. esta es la condición de seco. Está seco. Acá el compañero, se me fue el compañero, el que está tomando la leche. Romero, metió la piedra en el agua y le quedó Sí, profe. agua por todos lados. Ah, pará, vamos a poner con otro color. En otro color. Le quedó así. Quedó peor, le quedó así. Agua por todos lados. Todo esto es agua. Esto, no está, de más explicarlo, esto es húmedo. Ahora el compañero agarró se me olvidó el nombre del compañero. Romero. Agarró el pañuelo y le secó. Y quedó así. Quedó así. Le quedó oscurito, pero como que seco arriba, porque él lo secó con el pañuelo. ¿Está? Esa es la condición de saturado y superficie seca. Es decir, miren el título. La superficie está seca porque él la secó con el pañuelo, pero a su vez está saturado porque todos los huecos los tiene todavía lleno de agua. Aunque mi ojo no lo alcance a distinguir al agua, el agua está. Por eso es que le queda como la piedra con un color un poco más oscuro que como estaba originalmente. Si no, volvería a la situación original, si no, volvería a esto. ¿Se entendió? Entonces, esta es la condición de seco, esta es la condición de saturado, de húmedo, esta es la condición de saturado y superficie seca. ¿Alguna duda? ¿Sigo explicando? Sí, se entendió. ¿Entendieron bien las 3 condiciones? Miren que después la semana que viene van a hacer el práctico de esto y le van a explicar con más fórmulas, supongo ahí. Ahora bien. Tadeo Fernández. Profe, ¿Qué dice de absorción? Porque no me acuerdo la fórmula de absorción.
Dice que se denomina absorción al contenido de humedad que puede absorber un agregado desde su condición de seco hasta su condición de saturado de superficie seca. ¿Y la fórmula? 100 por peso en saturado superficie seca menos peso saturado, peso seco sobre peso seco. ¿Está bien? Tadeo dice que... Está bien, por ciento. Ingeniero, Sí. ingeniero, acá hay una pregunta de Nicolás Cooper-Basser. Pregunta, ¿cuando está húmedo es que absorbió el máximo de agua posible o no necesariamente? Te cuento, déjame seguir y después volvemos a esto si quieres, porque viene por este lado la respuesta. Entonces, acá el compañero, que no me acuerdo del apellido, Tadeo, dice que para él el porcentaje de absorción, porque es porcentaje de absorción, es peso saturado de superficie seca menos peso seco sobre peso seco. ¿Está? Es decir, miremos esto. La absorción es la cantidad, me lo dijo él, creo, en la definición por ahí. ¿Cómo me dijiste la definición, Tadeo, al principio? El contenido de humedad que ¿Sí? puede absorber un agregado desde su condición de seco hasta su condición de saturado en superficie seca. Fíjense que la absorción va desde acá hasta acá. Ahí está la absorción. A ver, mira la fórmula. La fórmula dice peso saturado de superficie seca menos peso seco sobre peso seco. La mayoría de las fórmulas de esta materia son así. Y anótenlo porque lo van a ver mucho en el práctico. En el numerador, lo que varía. Y en el denominador, lo que tomo como base. ¿Sí? Yo tomo como base el seco y a partir de ahí hago la cuenta. ¿Y qué me varió? Me varió la cantidad de agua desde acá hasta acá. Desde acá hasta acá. Eso es lo que me varió. Entonces, la absorción, lo dijo Tadeo, es la cantidad de agua que hay desde la condición de seco a la saturado de superficie seca. Esa es la cantidad de agua. Entonces, la absorción es un concepto que me relaciona esos dos estados. Por eso es importante saber bien lo que es seco, lo de peso constante, y lo que es saturado de superficie seca. Es importante entenderlo. Por eso le explicaba con un lenguaje más fácil, creo, no puedo hacerlo más fácil, lo de la piedrita que la seco. Como para que se entienda y se acuerden de lo que no estudien como la definición de haber saturado de superficie seca. Bueno, no sé cómo se van a volver locos, ¿no? Entonces, hay algunas piedras que absorben un poco más de agua desde esta condición a esta condición, otras que absorben un poco menos desde esta condición a esta condición. Y el porcentaje, en consecuencia, va a variar. Otra cosa es la cantidad de agua que tiene la piedra. Otra cosa. Eso sería esto. Por ejemplo, la pregunta que suelo hacer en los exámenes por ahí. Vos tenías una piedra afuera, que contra seca porque hacía años que no llovía y no había nada de humedad. Le llovió un diluvio en el día de ayer. ¿Cambió el porcentaje de absorción de esa piedra? Y la respuesta es... No, profe, no cambia. ¿Cambió o no cambió? No, no cambia, profe. Para mí que no. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Fíjense, la condición de humedad o de absorción de un agregado fino grueso siempre va desde la condición de seco a saturado de superficie seca. Esté en el seco o esté bajo el diluvio universal. ¿Está? Porque va de esta condición a esta condición. No tiene nada que ver con la cantidad de agua que haya. Si hay mucha agua, ya veremos cómo arreglamos, pero esta es otra historia. La absorción va desde acá hasta acá. Entonces el porcentaje de absorción es único en el material. Tiene uno solo, esté en el seco o esté en el mojado. Yo por ahí te puedo preguntar el porcentaje de absorción. Ponele que le agarro Romero y más que preguntarle el porcentaje de absorción,
le voy a plantear una cosa así. ¿Qué pasa si yo tengo la piedra acá y la piedra en el agua? ¿Está? Si tenés claro el concepto, lo vas a entender. Si no tenés, no sirve de nada que sepa de memoria esta fórmula: peso seco, saturado de superficie seca, menos peso seco sobre peso seco. ¿Y cómo se explica esto? Y esto, me parece que me estoy excediendo mal con el tiempo, pero bueno. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque vamos a trabajar con agregado grueso y vamos a trabajar con agregado fino para hacer el hormigón, en donde una de las propiedades, una de las características de los agregados va a ser este porcentaje de absorción. ¿Está? Si el hormigón, si el agregado tiene más agua, bueno, tendremos que saberlo, que tiene más agua, cuánto tiene más de agua, sería conveniente saberlo, para de esa manera disminuir la cantidad de agua que le estamos poniendo al hormigón. Porque si yo hago una dosificación y me sale que le tengo que poner tanta cantidad de agua, y después resulta que la piedra ya tenía agua y que la arena ya tenía agua, me va a salir un hormigón demasiado blando, demasiado flojo, y es conveniente que desde ya vayan sabiendo que en el hormigón, cuanto más alta es la relación agua-cemento, es decir, cuanto más agua tiene, menos resistencia tiene. Por eso es que vamos para ese lado con toda esta explicación. Bueno, ¿se entendió la condición de saturado, de seco, saturado y superficie seca del agregado fino grueso? ¿Se entendió eso? Igual, en el práctico van a ver cómo se determina la condición de seco, que es peso constante, cómo se determina la condición de saturado de superficie seca, cómo se seca el agregado fino, cómo se seca el agregado grueso, y bueno, cómo se determina el porcentaje de humedad también. Sigo. Eso es absorción. Higroscopicidad. Higroscopicidad es de humedad viene. La madera es un material higroscópico, es decir, absorbe la humedad del ambiente y también por esa misma propiedad puede equilibrar su estado con el del ambiente. Es decir, absorbe o cede humedad en función de la que tenga el ambiente. Si el ambiente es seco y la madera es húmeda, y cede humedad. Y si el ambiente es húmedo y la materia es seca, y absorbe humedad. Esa propiedad que tiene la madera de absorber es higro con G de gato, no con D. Hidro es agua, higro con G es gato, estaba por decir, higro con G es humedad. Tiene que ver con esa propiedad. La higroscopicidad es una propiedad por la cual un determinado material busca el equilibrio de humedad con el ambiente que lo rodea. O algo, tiene la definición correcta, pero eso es lo que significa. La capilaridad es aquella propiedad por la cual la tensión superficial se trata de que por medio de tensión superficial las gotas de agua van ascendiendo a través de los pequeños canículos que quedan de espacio vacío entre determinados poros, y por eso es que es como que el agua sube y una gotita de humedad, por esa capilaridad se hace un manchón así de humedad. Y la viscosidad y la rheología lo van a ver un poco mejor en el laboratorio de áridos y cemento, de asfalto. La condición de viscoso es una especie de denso, de espeso. Cuanto más espeso, cuanto más viscoso, cuanto más denso es, más viscoso decimos que es un material. Van a ver que tenemos la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática, y cuáles son las unidades en cada una de esas unidades. Tiene que ver todo esto con el asfalto. ¿Por qué a nosotros nos interesa bastante conocer esto y hablar de esto? Porque la materia tiene dos grandes cosas muy importantes, que son el hormigón, y por otro lado, el hormigón de cemento, y por otro lado, la dosificación de Marshall, de mezclas asfálticas. ¿Para qué la dosificación de mezclas asfálticas? Es la que se usa en la ruta, O sea, las dosificaciones de mezclas asfálticas que se usan en la ruta, la vamos a aprender a hacer, aún hoy se sigue usando la Marshall,
en este laboratorio de dosificación de hormigón. Es decir, terminado el curso van a tener que aprender a hacer una dosificación de hormigón y una dosificación de mezclas asfálticos. Y la rheología es una propiedad de viscosidad que tiene una ciencia por la cual se estudia el comportamiento de las deformaciones que sufren los distintos materiales ante la acción de las tensiones, ¿no? de las cargas. Propiedad de óptica, bueno, quiero hacer un recreo, muchachos. Esto de propiedades ópticas, calor, no sé qué más está faltando. Lo voy a pasar medio por arriba, léanlo, por ahí no es muy de nuestra materia, pero a la hora de hablar de todos los materiales tenemos que hablar. Quiero hacer un corte para que puedan ir a tomar, qué sé yo, mate, un rato, y yo también pueda descansar, porque por ahí me canso. Ya estoy viejo. Las propiedades físicas habíamos hablado, las eléctricas. Profe, le consulto. Sí. Con este corte, ¿a qué hora empezaría la reunión en Meet para la unidad 2? La próxima, y vamos a usar el mismo enlace que tenemos hasta las 8, el que ya mandé en su momento. Creo que se va a poder. Si no, mando otro. Miren las propiedades térmicas, acústicas. El calor específico es una magnitud física que se define la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o un sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. En ese sentido, siempre que nos digan unitario o siempre que nos digan específico, acuérdense, siempre es por unidad de algo, de grado, de longitud, de lo que sea. Me dicen deformación específica, lo que me están diciendo es la deformación por una determinada unidad de longitud. ¿Está? Siempre que me digan algo de específico, es por unidad de algo. Siempre es dividido algo. Por ejemplo, la que más se va a ver en la materia es deformación específica. El épsilon es delta L sobre L. ¿Está? En donde la variación de longitud con respecto a la longitud base, es lo que les decía hoy acá, lo que varía con respecto a lo que está referido. Fíjense que las fórmulas son muy parecidas, tienen que ver el concepto. Las propiedades eléctricas lo van a ver en física 3, creo que esto, que es la facilidad que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica. La conductividad es la capacidad o la aptitud de un material para dejar pasar o dejar circular libremente la corriente eléctrica. Bueno, química de oxidación, eso ya lo vieron en química. Simplemente acá la idea es hacer una recopilación, una ubicación del tema en la materia. Y no encuentro la otra hoja, ¿dónde está? Así que, acá está, esta es, me parece. Nos juntaríamos, bueno, en las propiedades tecnológicas de separación, de agregación, de transformación, léanlo. Nos juntaríamos dentro de, ¿cuánto le parece? ¿A la 1:30? Esperemos que nos alcance. Para seguir con árido. De hecho, la unidad de hoy, y la de mañana, y la de la semana que viene, y la de la otra, son muy, muy conceptuales y muy importantes. Yo no quiero ser fundamentalista de la asistencia, pero créanme que si no están, no participan, no siguen la materia, no se va a entender. No se va a entender y pese a que tengan los videos. Sí, ¿me quería preguntar algo? ¿Con el enlace del segundo Meet que nos pasó o cuál? Con el del segundo Meet, con el que dice árido. Okay. Vamos a entrar con ese. Okay. ¿Está? Salgamos de esta, entramos con ese. A ver, ¿alguien me puede...? Pueden salir, muchachos. Yo voy a tomar asistencia en la próxima hora. Una cosa. Árido es algo que es contrasalidor en los exámenes. Algo te voy a preguntar de árido en un examen, como algo te voy a preguntar de hormigón, como algo te voy a preguntar de acero, o como algo te puedo preguntar de asfalto. ¿Está? Por ahí la materia es amplia y tiene temas que por ahí son accesorios.
pero el árido seguro que no es uno de esos, ¿eh? El árido es muy importante, así que yo por ahí lamento de que por la estructura y todo, me toque una lección tan importante el primer día de clase, pero bueno, es lo que hay, ¿sí?